Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson y John Rosenstern, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray. Realmente no estamos estudiando a David, pero lo mencionamos en la previa programación de la situación de él, lo que prediqué el domingo en la mañana varias semanas atrás. Él llevó a cabo un censo, y no estaba mal hacer el censo, pero él falló en pagar aquel centavo o medio ciclo de plata que tenía que pagar. Y eso era demandado que se hiciese en Éxodos capítulo 30, creo que los versículos 11 y 12, para mostrar a Israel que el poder de Israel, su prosperidad y fortaleza, no estaba en su ejército o en su poder, sino realmente en el poder de Dios, en la sangre derramada por el Cordero. Ese siempre era el poder de Israel, la sangre derramada, el sacrificio que representaba la cruz. Y usted estaba haciendo una pregunta antes de nosotros, antes de salir al aire hoy. Bueno, yo estaba curioso acerca de lo que realmente significa Primera de Crónicas capítulo 21, verso 1. Pero Satanás se levantó contra Israel y sabemos que el personaje aquí es David. Así que algo estaba sucediendo con David. ¿Qué es lo que Satanás está haciendo ahí? Puede leer en 2 de Samuel 24. Puede leer 2 de Samuel donde dice que el Señor movió a David a hacer esto. Y no es una contradicción, de hecho, porque la respuesta a la pregunta esto va a Job. Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios antes de él poder tocar a Job. Y creo que él tiene que pedirle permiso al Señor antes de él tocar a cualquier creyente. Claro. Mire, me vino el pensamiento, hermano Swagger. Y permítame compartir esto con usted. Tal vez no apoye usted esto y está bien, pero dice que Satanás se levantó contra Israel. Algo estaba sucediendo en la vida de David. Esto fue casi al final de su vida, de acuerdo a cómo lo entiendo. Sí. Y él quiere censar a Israel. No creo que haya ningún registro de que haya peleado después de esto. ¿Lo hay o no? No me parece que no. No creo que haya registro de que él haya entrado en guerra. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que causó que él quisiera numerar al pueblo? Obviamente, por el punto de vista de la carne, él quería saber, cuán fuertes somos como nación. Cuánto poder, cuánta fuerza, cuántos soldados. ¿Qué es lo que tenemos por si acaso? Algunos dicen que fue el orgullo que lo hizo y es posible. A mí se me ocurre otra palabra. Temor. Algo que estaba pasando causó temor. Yo no he estudiado todo el contexto entero, pero algo estaba pasando que causó temor y estaba molestando a David. Tal vez pensó que iba a tener que enfrentarse a una guerra. Y él pensó, más me vale enterarme de cuán fuertes somos antes de seguir adelante con esto. No creo que eso entró en la situación, porque Israel en aquel momento realmente era la nación más poderosa en la faz de la tierra. Y no hay registro de ninguna guerra grande después de esto. No. Entonces tal vez sí pudo ser el orgullo. Tal vez él pensó, ¿cuán fuertes somos? Enterémonos de eso. David tomó la culpa. Lo vemos ahí claramente en el verso 17 de 1 de Corintios capítulo 21. Dice, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente ha hecho mal. Lo hizo. Así que David tomó la responsabilidad por todo eso en ese momento, que indica lo que yo siempre pensé que era más teniendo que ver con David que con el pueblo de Israel, más que nada. Aunque el liderazgo sí tiene un impacto. Pero la Escritura sí dice de que Dios se desagradó de Israel. Claro. Por alguna razón. Claramente. Y muy posible pudo haber sido la idolatría. Porque tenían esa propensidad, ¿no? De adorar a ídolos. Y no es entendible, pero así fue. Sí. Entonces, ¿cómo interpreta la palabra donde dice, e incitó a David a que hiciese censo de Israel? ¿Tentarlo? Lo incitó, sí. Él lo incitó. ¿Lo incitó? Él era el que tentó, si lo permite, de esa manera. Mire, una vez más, el procedimiento es, Dios buscó, Dios lo permitió, así como lo hace con usted y conmigo. Pero
No es Dios quien tienta, sino Satanás es el que incita. Es Satanás el que desvía o aleja de la dirección equivocada o de la dirección correcta. Pero también había algo en el corazón de David que salió a la superficie, sí, porque Santiago lo presenta cuando dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, de su propia concupiscencia. Había algo en el corazón de David que salió a la superficie. Pero ven, aún el propio libro de Números abre con toda tribu numerada. Ese es el censo. Citada. Estamos hablando de hombres desde los 20 años de edad hasta los 50. Los demás no los contaban, pero tenían que pagar medio ciclo de plata. Se llamaba en el santuario, pago al santuario, por cada persona que era contada. Y eso era un tipo de la sangre derramada por Jesucristo, porque así se aplicaba a todo el mundo. No era que el hombre rico pagaba más que el pobre tenía que dar medio ciclo de plata y el rico también, por cada uno de ellos. Pero todo lo que se pueda inventar o decir realmente no contesta a la pregunta. Pero qué importante es, como líder, que se haga lo correcto porque las almas están en juego. Vemos a Joab. A veces Joab era un hombre del mundo o de mundo. Él estaba cerca de Dios en una parte, pero no lo conocía en lo absoluto por otra. Su cercanía a Dios era algo que venía por su cercanía con David. Pero él sabía que eso estaba mal. No hagas esto. Realmente no sé cómo. Entonces, ¿por qué fue que le dijo eso? ¿Por qué le dijo que estaba mal? Bueno, lo dijo en esencia. Sí, definitivamente. Pero, ¿cuál fue su conocimiento que David no tenía? Eso es impresionante. Lo único que tiene sentido para mí es que él sabía que no estaban recolectando el ciclo. Él no sabía eso. Ustedes lo están presentando más como una situación financiera. No, para nada. Entonces, era una situación financiera. ¿Para qué hacer lo que representaba la situación financiera? La situación financiera. Joab no sabía nada de eso. Correcto, no. Si me permite, pudiera hacer esto y regreso a Éxodo capítulo 30, verso 11 y 12, donde vemos a esta descripción. Si me lo permite, lo voy a leer para que tenga sentido. Dice en el verso 11, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número, que traducido es el censo, de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Que no hubiese plaga. Tal vez el Señor permitió esto por causa de que sí había pecado en Israel, y esta era la manera de traer juicio de parte de Dios, que finalmente cesó la plaga. La plaga cesó por el sacrificio que finalmente David presentó más adelante. Sí. Correcto. Sí. Y usted sí habló de esto en su mensaje el domingo, la idea de que Joab agarró los cuernos del altar. Y así que probablemente él no era tan ignorante, especialmente en relación con las cosas del ejército. Es posible. Ese era su ámbito, ¿verdad? Él debió haber sabido lo que se requería, porque obviamente no había nada de malo con ello. Así que para mí eso parece como que sería la única objeción que tendría. Muy posible pudo haber sido. Realmente, como dijiste, ese era su mundo. Correcto. Y estos eran sabiendo que era lo que tenían, él habría podido responder mejor. ¿Cuándo puedo tener el número de los que tenemos? Él tendría que haberlo sabido, pienso yo, más que cualquier otra cosa. La Escritura le dice, ¿de dónde obtuvieron el dinero? ¿De dónde vino el dinero? No, el dinero venía del pueblo. El pueblo, cada uno tenía que pagar lo suyo. Esto era una ofrenda entre el pueblo, todos tenían que ofrendar. Era un impuesto en esencia. Por la redención. Era media moneda de plata y tenía distintos pesos. Se medía en distintas situaciones. Y puede buscar en la parte de atrás de la Biblia, identificar qué era un ciclo y qué valor tenía. No era mucho, realmente. Correcto. Era tal vez $1 o $2. Pero Dios lo demandó porque la plata era un tipo de la redención en el Antiguo Testamento. Sí. Así como el oro era un tipo de deidad. Fue un reconocimiento de que dependemos en Dios para la redención. Muy bien. ¿Vamos a tratar con eso un poco más o seguimos avanzando? Creo que es maravillosamente interesante y no he terminado con eso, pero hay que seguir adelante. Es interesante. Voy a regresar a estudiarlo otra vez. Usted me ha incitado a estudiarlo más. Es muy interesante y
Y realmente yo dejé mucho fuera de esto el domingo en la mañana, pero no lo dice en segunda de Samuel, pero el fuego descendió del cielo. Solamente pocas veces en la historia bíblica en el Antiguo Testamento donde fuego baja del cielo y consume el sacrificio. Pero fuego bajó del cielo. ¡Wow! Y eso está en Primera de Crónicas, creo. Y consumió el sacrificio que era juicio derramado sobre Jesucristo. En esencia, era lo que significaba en lugar de nosotros. Y obviamente ese fuego pudo haber destruido a Jerusalén. El ángel de la muerte estaba allí para hacer eso cuando Dios lo detuvo. Le dijo, no lo hagas, porque el sacrificio lo detuvo. Y mi contención era que no lo hice muy bien, no lo dije muy bien. Es lo único que puede detener el juicio de Dios sobre el pecado. Así es. Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Nada más lo puede detener. Así es, La psicología no lo puede detener, el dinero no lo puede detener, la educación no lo puede detener. Solamente es la cruz de Cristo que puede detener el juicio. Y yo estoy persuadido de que mientras más los predicadores predican la cruz, eso retendrá el juicio de esta nación o cualquier nación del mundo. Así es. Amén. Vemos las naciones del mundo que no tienen predicación en lo absoluto sobre la cruz. Aún aquellas que vemos y miramos como que están bien, no están muy bien cuando observamos detenidamente. La cruz es lo único que retiene el pecado y limpia el pecado. Muy bien, tenemos que ir a la pausa ahora. Ya volvemos. Y quiero que usted, por favor, invite a otros a sintonizar un estudio en la palabra. Creo que será un estudio muy interesante y será de gran bendición. Y sé que ya muchos lo hacen y yo realmente lo aprecio en gran manera. Ahora, vamos a la pausa, ya volvemos, no se pierda el resto de la programación. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Hay una antigua alabanza que dice, día alegre, cuando Jesús lavó mis pecados. Amén. Él me enseñó cómo velar y orar. Vivir regocijándonos. Regocijándome Todos los cada días, sí. día. Día alegre, cuando Jesús lavó mis pecados. ¿Y por qué cito eso? Porque será un día alegre para Cornelio. Claro que sí. Sería un gran día Sí. para Cornelio. El ángel de Dios le aparece. Y bueno, recuerdo que le hice la pregunta al misionero a India, no recuerdo su nombre. Mark Buntain. Mark Buntain. Estábamos en un restaurante aquí en la ciudad. Mark, él era realmente uno de los misioneros más poderosos que yo he tenido el privilegio de conocer. Él edificó una obra en Calcuta, India, que realmente fue fenomenal. Tuvimos el privilegio de estar allí y también financiar una gran parte de esa obra. Pero él vino acá en una ocasión y nosotros estábamos en una mesa, Donnie, Joe, Jim Woolsey y Mark. Y yo le dije a Mark, ¿qué tal las personas que nunca han escuchado el Evangelio? Nunca han escuchado el nombre de Jesús. Nunca han visto una Biblia. Él dijo, hermano Swaggart, sabe, yo he luchado con eso durante mucho tiempo. 24 horas al día, tratando de alcanzar a más que escuchen aquellos que no han tenido el privilegio de escuchar. Y él dijo, lo único que yo puedo decir es que si esa persona es sincera, no conoce a Dios, no conoce a Jesucristo, no conoce en la Biblia, no conoce nada. Pero si en su corazón ellos están clamando a Dios, que Dios encuentre la manera de llegar a ellos, Amén. Dios lo va a hacer. Sí. Y yo creo eso. Y Yo este creo es un eso. buen ejemplo. Pero aquí hay otra parte de eso. Y es que cuando el evangelio es predicado y alguien dice, bueno, si es el caso, no predique en lo absoluto, si tienen alguna inclinación, él irá al cielo, no.
Cuando el Evangelio es predicado, crea hambre en el corazón y la vida de aquellos que tal vez no lo han considerado anteriormente. Para el querer llegar a Dios, la predicación del Evangelio bajo la unción del Espíritu Santo hace eso. Es exactamente correcto. Y Y es lo único. En 1 Corintios, Pablo le diría a la iglesia en Corinto que el mundo a través de la sabiduría no pudo conocer a Dios, pero a través de la locura de la predicación, Sí. Él escogió revelarse ante el mundo. así es, así es. Pero aún así es la responsabilidad de la iglesia llevar el Evangelio a todo Correcto. lugar, llevarlo a los lugares más lejos de la La tierra. fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No puede llegar Y de así es otra como manera. tiene que ser. Y si nosotros no usamos el método y el mensaje que Dios ha predestinado, entonces no veremos los resultados. Pero no sienten que realmente no hay mucha fe hoy en día porque no se predica mucho la No hay palabra. mucho en el mundo, no. Y cuando estamos hablando de fe, estamos hablando de en Cristo Sí, y en su sacrificio. Hay muy poca de ella, se ignora o si no, se toma a la ligera o se rechaza. Cualquier manera que sea minimizada o descartada le traerá daño al pueblo. Pero Jesús dijo, si yo fuese levantado hablando de sí mismo, yo atraeré a todos a mí. Así que cuando levantamos a Jesucristo y lo presentamos por lo que Él hizo, eso nada más causará que el Espíritu Santo se mueva y afecte el Así corazón de es. la gente. Así es. El versículo 4, por favor. Muy bien. Y Él, Cornelio, puestos en el Él, ángel. los ojos aterrorizado, dijo, ¿qué pasa, Señor? El título Señor, de la manera como Cornelio lo usó, no se refiere a deidad, sino más bien se refiere a respeto u honor. Y El ángel. le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Yo conozco personas quienes no están sirviendo a Dios, no proclaman el Señor de ninguna manera, viven sin el Señor, son pecadores, no proclaman nada, pero aún ellos entregan sus diezmos porque ellos creen que Dios les va a bendecir y Él lo hará, Él lo hará. No están sirviendo al Señor, no proclaman estar sirviendo al Señor, y no quiero decir que usted puede comprar algo de Dios, no es la idea. Pero dan a la obra de Dios, aunque ellos no proclaman la salvación, porque ellos creen que Dios les bendice, y yo creo que lo hace. ¿Por Sí. qué no? No hay razón por qué no creer eso. Bueno, aquí está. Es el ejemplo Correcto, perfecto. así es. Cornelio no era salvo, pero él estaba dando dinero a la obra de Dios, él estaba haciendo esto y aquello. Dios lo vio y llegó esto como memoria ante el Señor. Mire, yo sí creo que tiene que haber una inclinación hacia Dios para tener beneficio. Bueno, tiene que ser Yo creo así que o sí no tiene que estarían haberlo, haciendo eso. ¿verdad? Sí, mire, es lo que quiero decir, porque nosotros sabemos, conocemos a personas, hombres, mujeres, que apoyan algo y solo lo consideran como una inversión o un beneficio de impuestos, pero no tienen un corazón hacia Dios necesariamente. Yo sí creo que, mire, que eso es lo que Dios está buscando más que el dinero, esa inclinación Bueno, hacia Cornelio Dios. definitivamente lo Y tenía. nosotros sabemos que él Tenía deseos de definitivamente Dios. sí tenía ese deseo. Pero mire, yo no sé acerca de aquella persona que vive una vida de pecado y le da a la obra de Dios. Yo no sé si él va a ser, ¿verdad? Bueno, un día Dios usó a un joven que estaba ebrio y te llevó a la iglesia correcta. Bueno, sí, sí, así es. Ahora, él no pagó su diezmo. No importa, Dios lo usó. Nos reímos, pero Dios lo usó. Sí, sí, claro, tiene la razón, toda Él la te razón. dijo, tú no estás siguiendo la iglesia correcta. Él se rió de mí cuando le dije a dónde iba a la iglesia y él me dijo, yo te llevaré a la Pero iglesia es que a él las 4 de la sabía, mañana. Él sabía. Sí. Él conocía. Él conocía el camino. Y aunque yo jamás lo volví a ver realmente después de ese día, Dios jamás lo usó a un volví a ver. asno. Sí, sí, así es. Pero tampoco pagó su diezmo ese. Sí, amén. Solo sí. estoy bromeando, ¿verdad? El punto final es que este señor aquí, Cornelio, no había sido salvo. Jesús dijo que si tenemos hambre y sed de justicia, seremos saciados. Pero él aún tenía que escuchar el Evangelio y aún tenía que tomar la decisión de recibir a Cristo. Así que Dios le dará al corazón hambriento la oportunidad y yo creo que ese es el mensaje del pueblo para hoy. Muy bien. Que
Si el corazón está hambriento donde quiera que estén en el mundo, usted recibe testimonios de lugares como de Irán, hermano Swagger, me ha contado su esposa, donde la gente aún hasta tiene sueños del Señor Jesucristo. Y Dios está usando lo que Él puede para saciar a ese corazón hambriento. Y ellos van a tener la ocasión de escuchar la palabra de alguna manera, ya sea un misionero, ya sea por la televisión o por el internet, satélite o como se pueda. Dios va a hacer que la palabra les llegue para que oigan. Está diciendo que su corazón está con el pueblo de Así Irán, es, sí. Irak, Arabia Saudita, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos libertades acá, Sí. lo que estamos haciendo, y ellos morirían si tal cosa sucediese así, ¿no? En Irak o Irán, pero algunos tienen la valentía de escribir un correo electrónico y nos dicen: escucho la programación, si me encuentran haciéndolo me matarían. Pero gracias a Dios por eso, ¿no? Y es la razón por la cual yo valoro cada hora del tiempo, ¿no? Dios nos ayude a no usar el tiempo en Correcto, estupideces, sí. ¿no? Sino en lo correcto. Dios dice que si me buscas con todo tu corazón, me encontrarás. Él se revela Eso fue lo a que un dije. corazón que tiene hambre. Exactamente. Pero una vez más volvemos al lugar. La predicación del Evangelio crea un Sí, hambre así en es. el corazón del pueblo. Y como John lo dijo, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La razón por la cual tienen tan poca fe en la nación y el mundo hoy es porque hay poca predicación de la palabra. Ese es el problema. Si se da cuenta en esta historia, hermano Swagger, este señor es un hombre de oración, es un Sí. hombre dadivoso. Y después Dios comienza a hacer algo. Él tiene una visión. Y Dios le envía a un predicador Correcto. Así es. para que así escuche es. la palabra. Dice exactamente lo que tienen que hacer. Vamos a leerlo otra vez, por favor. Versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope. Proclama que el ángel le dice a Cornelio lo que tiene que hacer para escuchar el Evangelio, pero no presentando el Evangelio él mismo. Ese privilegio se le dio al hombre y no a los ángeles. Ahora, lo explicamos en las notas, bien, pero los ángeles, a ellos no se les da esta responsabilidad o privilegio de predicar el Evangelio. Pero aún hay una ocasión cuando los ángeles o un ángel va a predicar, y eso es durante la gran tribulación. Él va a volar por los aires predicando el Evangelio del reino. Y sin lugar a dudas será televisado y mostrado en todo el mundo. Yo tengo toda la confianza de que así va a ser. Es el único momento en la historia que sepamos que, escuché a Ian Trotter en una ocasión contar esto. Yo ya lo he contado varias veces a través de la televisión, pero él pastoreó en Monrovia, Liberia, por 1 o 2 años, y Liberia es una nación que habla inglés en África, así que tenían una iglesia muy grande allí. Nosotros predicamos, de hecho, una cruzada en Monrovia en el año 1987, creo. Bueno, de todos modos, él dijo que un domingo en la mañana estaban en medio del servicio y la puerta se abrió inesperadamente y un africano entró brincando y exaltado, realmente brincando, emocionado. Finalmente lo calmaron y él dijo, habían personas que pensaban que él estaba poseído por demonios, pero yo sentí en mi corazón de parte de Dios que esto era del Señor. Él nos contó la historia, yo no la puedo contar porque se nos terminó el tiempo. En la programación de mañana la voy a contar y no se la pierda porque es algo muy, muy similar a lo que le Correcto, sucedió como el libro a de los Cornelio, Hechos. ¿no? Así que esto es algo que viene del libro de los Hechos, así que no se lo pierda. Y le voy a motivar una vez más a que por favor invite a sus amigos a sintonizar un estudio en la palabra. El estudio de la palabra de Dios es lo más beneficioso en lo que una persona pueda participar. Y sé que muchos, espero que todos ustedes, estén de acuerdo conmigo en ello. Así que les pido a que inviten a los demás y yo creo que ellos serán bendecidos también. Hemos disfrutado estar con ustedes. No se pierda la próxima programación.
Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.